modo de introducción a la clase de hoy, mientras vamos ahí entrando en el tema. A ver, ¿quién me puede decir de los que están ahí? Pueden abrir un poquito sus micrófonos. Bueno, ¿quién fue el autor del libro y quién fue el escritor del libro? Si no abren los micrófonos, no se escucha, ¿eh? Así que abran los micrófonos. En mano de Tercio y se lo dijo Pablo. Muy bien, Pablo el autor y el hermano Tercio fue el escritor, ¿sí? Tercio fue quien escribió la carta, pero Pablo fue el autor. Dijimos en realidad que el autor es el Espíritu Santo, ¿verdad? O el Señor mismo. Pero fue revelada esta palabra a Pablo y Pablo lo dictaba para que Tercio escribiera. Otra pregunta importante a tener en cuenta es ¿quién fue la persona encargada de llevar esta preciosa carta a los romanos? A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que pueda abrir su micrófono y decirnos? Vete, algo así era. La diaconisa, cuyo nombre no recordamos. Y sí, era una diaconisa, muy bien. Febe. Febe. Ahora sí, Febe era diaconisa. Fíjense que dijimos qué importancia de que esta mujer fue la encargada de llevar semejante carta maravillosa a los romanos. Fue una hermana que era diaconisa de una iglesia que funcionaba ¿dónde la iglesia? ¿En qué ciudad? Bueno, ¿en qué ciudad funcionaba la iglesia? Cencrea. ¿Cómo? Cencrea. A ver. Corintio. En Corintio, muy bien. En Corintio, donde se escribió la carta y donde funcionaba una iglesia. ¿Sí? A ver, hermana Gladys, no sé qué pasó ahí con la información. Pero dijimos que se escribió desde Corintio y que fue llevada por la hermana Febe hasta Roma, ¿verdad? Hermana Gladys. No. Yo interpreté por lo que dice el capítulo 16, que dice, hermana Fera, ¿cuál es diaconisa de la iglesia de Cencrea? Está bien, está bien. Lo que pasa es que cuando nosotros vemos también está dividido en regiones, ¿sí? Pero la ciudad precisamente era la ciudad de Corintio. Ah, bueno. Está bien, está bien. Porque habíamos tomado nosotros también otro versículo como referencia en ese momento. Además. Pero bien. Y entonces esta hermana Febe llevó la carta hacia Roma. ¿Cuál era la condición o el entorno donde estaba Pablo? Donde estaba escribiendo esta carta, que dijimos, bueno, imaginémonos la situación, ¿no? ¿Dónde estaba Pablo? ¿Quién se anima a contarme un poquito de eso? En una casa estaba. Bien, bien. Que hacía ¿En la casa de quién? ahí. En la ¿En casa la de casa de Gallo. quién? En la casa de Gallo. Esto lo encontrábamos en Romanos 16, 23. Muy bien. ¿Y qué pasaba en la casa de Gallo? ¿Funcionaba una iglesia? Muy bien, funcionaba una iglesia. Era en la casa de Gallo, donde funcionaba una iglesia, y allí Pablo estaba hospedado, y desde aquel lugar escribió esta carta maravillosa a los romanos. O sea, en un entorno donde se alababa al Señor, se enseñaban las escrituras, donde se compartían las escrituras, desde ese entorno maravilloso, podemos decir, Pablo estaba hospedado y escribió la carta, o en realidad dictó la carta a Tercio a los romanos.
Amén. Bueno, tengo un breve repaso nada más de la clase número 1 para introducirnos al capítulo número 1 de Romanos. Y antes de eso teníamos que terminar con algo que tenía que ver con lo siguiente, que habíamos hablado que durante este libro íbamos a hablar de 4 leyes. ¿Alguno recuerda cuáles eran esas leyes? La ley del hombre natural, la ley del Bien, pecado y la muerte, la ley de sí. las sagradas escrituras, ¿no? Y la ley del espíritu de vida. Muy bien, muy bien. La ley del hombre natural, la ley del pecado y de muerte, la ley santa o de las sagradas escrituras y la ley del espíritu de vida. Y habíamos hablado un poquito, decir, bueno, ¿qué es esto de una ley? Y en realidad en una ley es algo que está establecido, pero cuando hablamos de algo que estableció Dios, entonces de ninguna manera se puede cambiar ni se puede alterar. Por eso es inquebrantable. Las leyes que establece Dios son inquebrantables y no se pueden ni evitar ni alterar. Amén. Bueno, yo les voy a pedir en esta oportunidad que algún hermano vaya buscando el capítulo 1 del libro de Génesis. Vamos a leer algo interesante allí. Va a decir, pastor, pero si estamos en el libro de Romanos. Yo les advertí al principio que para estudiar Romanos necesitamos también leer varios libros tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Así que vamos a ir al capítulo número 1 de Génesis en esta oportunidad. Matías había levantado la mano. Matías. Sí, buenas noches. Estoy como loco porque no encuentro los apuntes de la clase pasada, así que quería consultar si van a subir el video para volver a tomar nota. Y bueno, acá tengo el capítulo 1, versículo 1, Reina Valera 1960, y Bueno, dice, ahí en un segundo leemos. Primero contesto. Se va a estar subiendo justamente la clase número 1 junto con la clase de hoy. Así que van a poder estar eh, escuchándolo nuevamente y poder tomar nota, etcétera, los que así lo deseen. Así que no hay problema. Bueno, mejor, Matías, así lo escribís otra vez, te vas a acordar mucho más todavía. El hermano Ángel una vez, creo, si no mal recuerdo, perdió un trabajo entero, algo así me había dicho, así que tuvo que hacer todo otra vez. Así que de eso se debe acordar un montón, de eso uno no se olvida. igualmente no es ningún suplicio volver a reescribir todo, sino más bien una bendición como para poder ir afinando la práctica también y memorizando la lectura. Así que bienvenido sea que haya extraviado el apunte de la clase pasada. Me estaba volviendo un poco loco porque quería participar, responder, y bueno, no me acuerdo honestamente lo que anoté. Amén, no hay problema. Vamos a desarrollar brevemente, porque no es el objetivo, pero sí, ¿de dónde sale esto de la ley del hombre natural? Para eso vamos a leer, en principio, Génesis capítulo 1, versículo 26, que Matías, si lo tenés ahí, vamos a escuchar. Génesis 1, 26. Bien, ya estoy buscando el versículo, es un instante, un segundito, ya lo leo. Bueno, Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, esto tiene que ver, hermanos, con algo que Dios ha establecido para el ser humano. Y es muy importante este versículo por muchas razones, pero bueno, me voy a detener brevemente, donde dice, entonces dijo Dios, hagamos. Se bloqueó el audio.
Perdón, hermanos, no me di cuenta. Ahora sí, nuevamente, este versículo es de suma importancia por un montón de cuestiones, pero vamos a sacar o extraer algunas cosas en particular. Primero dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, las aves del cielo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando dice semejante a nuestra imagen, ¿a qué se querrá referir esto? Semejante a nuestra imagen. La idea es que participen, porque si no es muy monólogo, y está bueno que puedan participar. ¿A qué se refiere esto? Que dice semejante, Parecido. parecido. Bueno, la palabra semejante es parecido, pero ¿a qué se refiere cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza? ¿A Al qué se estará espíritu, refiriendo? A ver, Matías, ¿cómo? al espíritu, Bueno, tal vez. ¿Qué más? A ver, hagamos como se utiliza a veces, ¿no? El torbellino de ideas, le dicen. Entonces ustedes, hermanos, ahí empiezan a tirar ideas y luego sacamos un concepto. Un huracán de ideas, podemos decir. No voy a decir tsunami de ideas, ¿eh? Sí, ¿Cómo era Marina. la pregunta? ¿Por qué dice el texto, hagamos al hombre a nuestra imagen, a nuestra semejanza? Marina iba a decir algo, Marina. Interior y exterior, lo mismo tener. Exterior, interior de Dios. Bueno, ahí es una buena interrogante. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Interior, exterior, a las dos cosas? Ángel. Sí, sabemos que Dios no tiene cuerpo, es espíritu. Se está refiriendo a la esencia, a los atributos. Pasa por ahí que somos semejantes a Él porque hay atributos que Dios ha compartido con su criatura. Hay Bien. atributos que son absolutos de Dios y hay atributos que son compartidos, para que Dios los comparte en nosotros, ¿no? Y por Bien. eso que somos, ahí está la semejanza, en parte. Bueno. Cecilia, ¿querías decirnos algo? Yo pensaba que podía referirse al ser humano como tripartito, digamos. Bueno, podría ser también. Cuando nos referimos, o la hermana Cecilia se refiere a tripartito, se está hablando que el ser humano tiene un cuerpo, un alma y un espíritu, y por ahí haciendo referencia a qué cosa. Me imagino a esa palabra que dice hagamos al hombre, a nuestra imagen, está diciendo, y si Dios era antes de toda creación, ¿con quién está hablando, no? Algunos dijeron, no, estaría hablando con los ángeles. Bueno, pero en realidad nosotros no fuimos hechos a imagen y semejanza de ángel, sino de Dios mismo, porque Él está diciendo, hagamos a nuestra imagen. Entonces ahí se entiende de que estaba hablando a la imagen tanto del Padre, del Hijo, como del Espíritu Santo, a imagen de Dios. En ese sentido podría referirse. Ahora cuando leemos el texto, ¿a qué está haciendo referencia? ¿Qué dice luego el texto? puede ser que se refiera a la superioridad del hombre por sobre el resto de la creación de los seres vivos. Bueno, bien, tiene que ver con eso también. Tiene que ver también con lo que decía nuestro hermano Ángel, porque parte de la esencia de Dios, en un sentido de sus atributos, o un soplo, podríamos decir, de la vida de Dios, entonces está en los hombres. Que le dio esta capacidad, ¿para qué? Para llenar la tierra, sojuzgarla y señorar sobre todas las cosas que estaban creadas. Ahora bien, ¿de quién estamos hablando acá?
puede ser el que se refiere a inteligencia, razonamiento, También tiene que ver con sabiduría. eso, claro. Muy ¿Ah? bien, tiene que ver con eso, con las capacidades que Dios le dio al hombre, ¿no? Pero ahora, ¿a quiénes les está dando esta capacidad? Específicamente. Sí, bueno, genéricamente al hombre, al ser humano, pero más específicamente. Adán. Bien, muy bien, muy bien. Entonces, ¿por qué remarco esto? Porque vamos a ver que después hubo un problema. Adán tenía todas estas capacidades y muchos escritores y comentaristas hablan de estas capacidades que tenía Adán y Eva, que eran muy superiores a las que nosotros podemos tener hoy, en el sentido de que tenían desarrollado todos los sentidos y estaban en un estado de santidad, con toda la capacidad, tanto cerebral, con respecto al razonamiento, la salud, el estado físico también, que luego se ve todo eso atrofiado. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, cuando Dios está diciendo aquí, está enviando esta palabra, dice, hagamos al hombre, está hablando con la Trinidad misma, a nuestra imagen, en esa capacidad que tenía el ser humano en ese momento para poder desarrollar lo que Dios le había dado, que se enseñoree, que sojuzgue sobre todas las cosas de la creación. Y Dios lo hizo todo perfecto y todo en un equilibrio sustentable. Amén. Ahora entonces entendemos que este poder para reproducirse, ¿quién lo dio al hombre? Dios. Amén. Dios, el Señor, le dio esta capacidad, esta orden, cuando Dios le dice, llenad la tierra. Y de hecho el hombre sigue haciendo esto. ¿O no es así? Somos miles de millones en el planeta. Y no solamente eso, sino que gobierna, sojuzga, el tema que lo hace desde un corazón perverso y una mente reprobada, luego del pecado. Por ese mandato de Dios se sigue cumpliendo, tal como Dios lo estableció. Ahora, claro, manchado por el pecado. Entonces vemos que viene desde el Génesis capítulo 1, versículo 26, esta capacidad natural que tiene el hombre que le fue dada por Dios. Ahora bien, vamos a leer otro versículo que se encuentra en el libro de Génesis, pero ahora unos capítulos más adelante, capítulo 5. Si alguien lo puede buscar, capítulo 5, del versículo 1 al 3. Génesis capítulo 5, del 1 al 3. Amén. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Del 1 al 3, Sí. dice así. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre y a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Amén. Bueno, aquí vemos, más allá de que ya para esto también había pasado la historia de Caín y Abel, y que incluso habían caído en pecado, dice, Dios los creó a semejanza de él los hizo, varón y hembra los creó, los bendijo. ¿Y qué pasó con ellos? Y engendró. ¿Qué dice? Un hijo, ¿cómo? Este versículo número 3.
A su semejanza, A su conforme a su imagen. semejanza. Muy bien. A su semejanza. Nuevamente aparece esta palabra, a su semejanza. Quiere decir que hay características que se heredan. Características naturales que se fueron heredando desde el primer hombre y la primera mujer hacia nuestros días. Amén. Esto tiene que ver con esta ley del hombre natural. Cuando nosotros hoy en día tenemos un poco más de conocimiento científico, sabemos que cada uno de nosotros tenemos una carga genética. ¿Qué es la carga genética? Bueno, hace referencia a algo muy conocido que es el ADN, conocido de nombre al menos, ¿verdad? Que muestra las secuencias y determinan las características de cómo va a ser cada ser humano. Pero ¿qué características tiene? Bueno, características que tuvieron sus progenitores. Y de ellos los anteriores, etcétera, etcétera. En nuestro ADN está esa carga desde el principio hasta el día de hoy. Una carga de características genéticas, establecidas por Dios desde el principio hasta el día de hoy. Bueno, y aquel momento cuando hablamos, no sé quiénes estaban, pero también hablamos de que Dios, dice, los creó hombre y mujer, macho y hembra. Y eso sigue intacto desde la creación hasta el día de hoy. No existen otras cargas genéticas que determinen otro tipo de sexo. Aunque el mundo diga que hay un montón de tipos de sexos o de géneros, etc., en realidad solo hay dos, hombre y mujer. Está determinado por Dios. Esto tiene que ver con la ley natural. Amén, con lo que Dios ha establecido, y el hombre sigue haciendo lo que Dios ha determinado. Pero fíjense que nosotros heredamos genéticamente de nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Heredamos la carga genética. Lo tenemos en los genes. Para bien y para mal. Sin Cristo, más bien para mal. ¿Verdad? Entonces tenemos una ley natural que está en nuestra genética. No, veo que dicen de repente de los niños, ay, pero si son niños, son angelitos. Bueno, no, angelitos no son, los ángeles están en el cielo. Los niños son niños. ¿Verdad? ¿Y a usted no le ha sorprendido alguna vez, no sé, digo, un hijo, un nieto, un sobrino, algo que de repente sí, pero ¿de dónde aprendió eso? ¿No? Y uno se sorprende. Mezquindades, demostraciones de orgullo, de vanagloria, etcétera, etcétera, un montón de cosas. Y bueno, y los hijos se parecen a los padres. Y los padres se parecen a los abuelos, y los abuelos a los bisabuelos, etcétera, etcétera. En mi caso se parecen más a la madre cuando se portan mal, pero bueno, ese es otro tema, para charlar después. Cuando se portan bien se parecen a papá, pero bueno. ¿Qué quiero decir con todo esto, hermanos? Es que hay una carga genética natural que está en nosotros, ¿verdad? Con unas características que determinan a nuestra humanidad. Pastor Roberto, o familia Ocampo. Ya lo llevan en su naturaleza, pastor. Así es, así es. Desde niños Desde nos que llevan nacen. en su naturaleza. Sí. Nos ha pasado, ¿no? Sorprendernos por ahí, decir, ¿cómo puede ser? O sea, la mentira, por ejemplo, que de repente en un niño aparece para poder cubrir un error o un problema. ¿Quién le enseñó a mentir? Bueno, por naturaleza. Por naturaleza. Por eso, hermanos, nosotros debemos predicarles de Cristo a los niños. Ellos deben conocer al Señor. No es bueno cuando sea grande. No, cuando sea grande no. Ahora, justo hace poquito tuvimos una charla, una reunión con los hermanos que trabajan con los niños y hablábamos justamente de esto. No es que hay un propósito de Dios para los niños más adelante. Bueno, cuando sea joven, adolescente. No, Dios tiene un propósito hoy con los niños. Amén.
Y ellos necesitan de Jesús tanto como nosotros. Necesitan de su presencia, necesitan conocerle. Y necesitan ser transformados. Amén. Bueno, entonces, hablando de esta primera ley, brevemente, pero después se va a ir desarrollando a lo largo del libro, que tiene que ver con la ley del hombre natural. Había otra ley que mencionaba nuestra hermana, decía la ley del pecado y de muerte. Bueno, para eso sí vamos a leer también un poco de Génesis, pero en principio vamos a ver un pasaje que se encuentra en el mismo libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 2. Romanos, capítulo 8, versículo 2. Si alguien lo ha encontrado y lo quiere leer. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Otra vez, hermana, a ver. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida, que es otra ley que vamos a ver luego, me ha librado de otra ley. La ley del pecado y la muerte. Y de la muerte. Bueno, tenemos que remitirnos, hermanos, también a Génesis, en este caso Génesis, en el capítulo 2, versículos 16 y 17. Así que si alguno quiere acercarse a ese libro y poder leerlo, lo escuchamos. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. Y miren que todavía no empezamos con Romanos 1:1, ¿eh? Leo, Sí, amén, Gladys. dice, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Hasta ahí? Amén. Capítulo 2, 16 y 17. Ah, leí 17. Bueno, leo de nuevo. Sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Bien. Acá hay algo que Dios está estableciendo, hermano. Dios dio una orden que el hombre transgredió. Y toda transgresión es pecado. Toda cosa que hagamos contra la ley de Dios es pecado, con lo que determine Dios es pecado. Y la paga del pecado, como dice otro versículo y como aquí lo está mencionando, ¿qué es? La muerte. Entonces hay una ley que está establecida también, que la consecuencia del pecado es la muerte. Que la muerte viene al hombre como consecuencia del pecado. Es otra ley que la vamos a ver desarrollada y mencionada también en el libro de Romanos. La ley del pecado y de la muerte. O la ley de pecado y de muerte. Porque si no existiera el pecado no hablaríamos de muerte. Y hablamos de muerte, ¿por qué? Porque hubo pecado. ¿Amén? Y acá Dios lo estaba estableciendo. Podés hacer todo, todo te es lícito, pero de este árbol no podés comer. Y fue del árbol que comió Adán y Eva. Y Dios les dijo, el día que comieres de ese árbol, entonces morirás. Y uno puede decir, bueno, no murieron en el instante, pero sí un día murieron. Adán dice 130 años, engendró a su hijo, pero luego si seguimos leyendo la historia, hubo un día a su edad que murió. Pero también se refiere a otra muerte que se desarrolla en el libro de Romanos, que tiene que ver con la muerte, ¿de qué tipo? Anímese, hermanos. ¿Espiritual? La muerte espiritual. La muerte espiritual en el hombre. El tema es que
desde el primer pecado, esa transgresión, esa mortandad a causa del pecado, entonces se trasladó a todos los seres humanos. Ahora bien, alguno puede llegar a decir que es una pregunta por ahí muy común que se hace, bueno, ¿y qué culpa tengo yo de lo que hizo Adán? O de lo que hizo Eva, ¿no? Bueno, mirémonos un poquito si no transgredimos alguna vez la ley de Dios. Amén. Pastor, ¿puedo hacer una pregunta? Acá estamos debatiendo con Flor. Antes de comer del fruto del árbol, antes de transgredir la orden de Dios, espiritualmente Adán y Eva ya eran salvos, ya poseían la vida eterna, y eso claudicó al cometer el pecado. Es por eso que el pecado conlleva la muerte espiritual en el hombre. Bueno, ahí tiene que ver, Adán y Eva fueron creados por Dios y Dios sopló sobre ellos espíritu de vida, ¿verdad? Pero hasta ese momento no había pecado en el mundo directamente. Era una instancia diferente a la situación que nosotros tenemos hoy. De hecho, en algún momento podríamos estudiarlo también a eso, que no tiene que ver específicamente con el libro de Romanos, pero sí tiene que ver con la condición del hombre antes de la caída y la condición del hombre después de la caída. Antes de la caída era un hombre santo que incluso Dios caminaba con el hombre en el huerto del Edén, como cuando lo fue a buscar, le dijo: Adán, ¿dónde estás? Cuando se había escondido a causa de que ya había pecado. Ahora, obviamente que la paga del pecado es la muerte espiritual se rompió, porque ¿cuál es el problema, no? Uno dice, bueno, ahora no es salvo, era salvo y ahora no es salvo. Analizando específicamente la situación de Adán y Eva, ellos estaban en contacto con Dios. O sea, lo que hace el pecado es separarnos de la presencia de Dios. Eso fue lo que perdió Adán y Eva. O sea, ellos fueron separados de esa comunión que tenían con Dios. Ahora bien, no queda ahí, esto lo aclaro porque viene al tema de lo que preguntaba Matías. Dios mismo fue el que proveyó de algo para que tanto Adán y Eva nuevamente pudieran tener comunión con él, a pesar del pecado. Cuando Dios establece el primer sacrificio, cuando los viste con pieles, etc., y de hecho tanto Adán y Eva sabían que la forma ahora de acercarse a Dios era a través de un sacrificio, que era necesario un sacrificio de alguien inocente para poder acercarse a Dios. Figura de lo perfecto que iba a venir, que era Jesucristo. Así que si a mí me preguntan, ¿Adán y Eva fueron salvos? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar del pecado, luego Dios mismo les acercó las herramientas necesarias para poder volver a restituir esta comunión que tenían con Él. Obviamente, ¿cuál es la diferencia? Las consecuencias del pecado que tuvieron que vivir y que nosotros vivimos. Todo lo que Dios le determinó tanto a Adán como a Eva, que antes no estaba. ¿Sí? Trabajar con el sudor de la frente, que la mujer cuando tenía sus hijos lo iba a hacer con dolor, etcétera, etcétera, y las consecuencias del pecado hasta el día de hoy, como enfermedades y múltiples cosas. Ahora, se interrumpió por el pecado la comunión que tenía Dios con Adán, pero Dios mismo le alcanzó el medio para poder restituir esta comunión, que era la imagen de algo que iba a venir, que era lo perfecto, que era Cristo. Por eso todos los salvos, inclusive del Antiguo Testamento, fueron salvos por algo que iba a suceder, creyendo de este Mesías o lo perfecto que Dios iba a establecer. ¿Y nosotros en qué creemos? ¿Y por qué somos salvos? Por algo que sucedió, porque ya vino Cristo y murió en la cruz. ¿Amén? Bueno, Matías, no sé si respondo del todo la pregunta,
pero tiene que ver con esto, ¿sí? ¿Puede ser? Bien, bueno. Entonces, este es un tema mucho más amplio, hermanos, ¿sí? Pero tiene que ver con la posición del hombre antes de la caída y después de la caída, que tal vez lo podamos desarrollar luego como un tema paralelo, como hicimos también en Apocalipsis en su momento, que hablamos del Hades y el infierno y todo eso. Hicimos algo aparte. Bueno, tal vez hagamos algo así de la posición del hombre antes de la caída y después de la caída. Es interesante también. Ahora, este pecado que apareció en Adán y Eva se transmite hasta nuestros días. ¿Sí? Es nuestra herencia pecaminosa. Por eso, cada uno de nosotros debemos ser transformados en una nueva creación por medio del Espíritu Santo. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno solo. Ni uno hay. Ninguno de nosotros. Por eso todos necesitamos ser regenerados, nacer de nuevo, para tener ahora sí una vida como la tenemos en Cristo. Amén. ¿Podemos avanzar? ¿Hoy alguna pregunta, alguna inquietud? Bueno, como dice un profesor, o entendieron todo, por eso no preguntan, o no entendieron nada, entonces por eso no preguntan. ¿Verdad? Son las dos opciones. Pregunten, hermanos, de esto se trata. Hola Matías. Martín, ¿cómo estás? Soy Hola, Flor. Flor, ¿cómo estás? No es que, particularmente, no es que no entendimos, sino que es como que cada punto que haces, no sé si se ve que estamos hablando y yo le estoy preguntando y como que constantemente me saltan dudas y bueno, obviamente es como que me falta todavía, entonces es como que todo el tiempo le pregunto a Mati, pero bueno, no sabemos, entre los dos, ¿viste? Estamos haciendo uno. A No, mí lo que me perfecto. llamaba la atención era el tema de lo que vos decías del párrafo cuando hablaba del árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, me quedó la duda de por qué se hacía referencia a eso como el bien y el mal. No entendía por qué. Bien, dice que es el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no? A ver, es un tema a desarrollar muy amplio. También podríamos preguntarnos, como de hecho lo hemos hecho más de una vez, todos nosotros, ¿y por qué Dios puso ese árbol ahí en el jardín? ¿No? ¿Por qué Dios permitió que Satanás tentara a Eva? Bueno, todo tiene su explicación, ¿verdad? Que podríamos llegar a desarrollarlo incluso cuando avancemos en unos capítulos más de Romanos, porque nos va a llevar a eso, a que desarrollemos el plan de Dios, no visto en nuestra historia breve, sino el plan eterno de Dios para toda la humanidad, para su obra. ¿Por qué todo esto, no? Y sin perder de vista que Él es Dios y que nosotros somos criaturas. Pero eso lo vamos a ir respondiendo en parte a medida que avanzamos en el estudio del libro de Romanos. Y como estas preguntas puede haber muchas más, ¿verdad? Pero Sí. es muy común, porque yo me la he hecho la pregunta, ¿no? Y bueno, pero no hubiera sido más fácil que no esté el árbol, así no se tentaban para comerlo. Y si ya que estaba el árbol, ¿por qué Dios permitió que la serpiente antigua tentara a Eva? Y si Eva A mí comió, ¿por qué Adán comió también? Bueno. A mí me surgió esa pregunta también de por qué estaba el árbol y en mi ignorancia también lo veo como una prueba, a ver si realmente íbamos a respetar su voluntad. Pero bueno, yo Bien. no sé nada, así que... No, perfecto. Y no está muy mal, no está mal. No quiero mezclar temas, pero en realidad cuando estudiamos, y la mayoría de los comentaristas convienen en esto, de que antes de la caída, por eso decía hay que estudiar esa parte, el hombre, la condición del hombre antes de la caída tenía libre albedrío.
¿Y qué significa libre albedrío? Que tenía todas las capacidades para poder elegir qué hacer. Hacer el bien o hacer el mal. Tenía la capacidad para elegir, ¿no? Bueno, y eso contrarresta luego con lo que vamos a seguir viendo, porque ¿qué pasa con el hombre luego de la caída? ¿Seguirá teniendo libre albedrío o no? Bueno, eso es una disputa que hay en el mundo evangélico y cristiano también, pero bueno, nosotros trataremos de traer luz sobre eso a raíz de la palabra del Señor. Pero Adán tenía libre albedrío, por lo tanto fue una elección. Y era importante eso. Y cuando vimos Apocalipsis, yo no sé si recuerdan, que hay un momento que nuevamente muchos de los que quedaron en el milenio, al final del milenio, se vuelven a levantar contra el Señor. Y sin embargo ahí estaba rigiendo el dominio y el gobierno del Señor aquí en la tierra. Visible. Y nuevamente muchos hombres se levantan para hacer guerra contra él, ¿no? Bueno, esto tiene que ver también con una explicación, como yo diría, macro del plan de Dios. Pero en principio, para no extender mucho este tema, es importante saber que Adán tenía libre albedrío, que él podía elegir. Entonces, esta elección que él hizo, le costó la consecuencia, pero Dios en su amor y misericordia le proveyó los medios para poder volver a Dios mismo. Bien, continuamos un poquito más adelante. Entonces, aparece otra ley entonces. Vimos la ley del hombre natural, brevemente también la ley del pecado y de muerte, y ahora también aparece la ley santa que tiene que ver con las sagradas escrituras, o como se conoce como la ley, así, ¿no? Entonces vamos a leer un versículo de Romanos capítulo 10, versículo 5, y después algo que se encuentra también en el libro de Éxodo. Pero vamos a Romanos capítulo 10, versículo 5. Amén. Si alguien lo encontró y lo quiere leer, Romanos capítulo 10, versículo 5. Leo. Amén. Leo. Sí. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Bien. Esto es lo que establecía en el Antiguo Testamento cuando dio la ley. Bueno, el que cumpla con la ley, entonces vivirá. ¿Cómo dice aquí? Gladys, ¿lo podés volver a leer? Que active el audio. Creí que lo había dejado abierto. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Amén. El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto nos lleva y nos remonta a Éxodo capítulo 20, ¿no? ¿Qué encontramos en Éxodo capítulo 20? Hasta hay películas, ¿no? Los mandamientos. Bien, los mandamientos. Y comienza diciendo de esta manera Éxodo: y habló Dios todas las palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y empieza a decir: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza. Y así se desarrolla hasta el versículo 17.
Amén. Está hablando de los mandamientos. Los mandamientos establecidos por Dios. Ahora, hay un tema con los mandamientos establecidos por Dios o la ley establecida por Dios. ¿Cuál es ese tema? ¿A quién me quiere contar un poquito? A ver, ¿qué problema trajo al hombre o a la humanidad la ley? Va a decir, ¿cómo? Si es algo de Dios, debe haber sido algo que le solucionó el problema. No. ¿Qué fue lo que ocurrió con la El ley? pecado. ¿Cómo se va? Expuso el pecado. Bien, expuso el pecado y determinó qué cosas eran pecado. La ley. Por eso cuando leemos ahí Éxodo 20, yo creo que cuando estaban diciendo o se estaba enunciando este capítulo, yo creo que los hombres empezaron a temblar, porque ¿quién habría cumplido con todo esto? ¿Quién podría sostener el cumplimiento absoluto de todo lo que determina la ley? Cristo. Claro, pero de las personas que escuchaban en aquel momento, ninguno, ¿verdad? Solo el Señor. Pero ¿quién en aquel momento, se imaginan estando de ahí de repente escuchando este enunciado? Yo creo que están diciendo, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo hacemos para cumplir con todo esto? Es como que le digan a ustedes, hermanos, miren, de ahora en adelante tienen que ser perfectos, 100%. No pueden cometer ningún error. Ni por acción ni por pensamiento. De ninguna manera. Y la causa de la transgresión de la ley establece pecado y determina la muerte. Entonces, como decía Sebastián al principio, la instauración de la ley reglamentó algo. Al hombre lo dejó sin la posibilidad de autojustificarse. No se puede autojustificar porque infringe la ley. Entonces el hombre por sí mismo no se puede justificar ante Dios porque infringe la ley que estableció Dios. Ahora, sin esta ley, entonces el hombre de alguna manera podía sentirse libre, aunque vamos a ver que Pablo en un momento dice, bueno, cuando aparece la ley, yo antes de la ley estaba vivo, pero cuando aparece la ley ahora estoy muerto. La ley me mató. ¿Por qué? Justamente por esto, porque me llegó el reglamento. Es como que, imaginen que todas las mañanas yo paso por un lugar donde había un semáforo rojo y no hay problema. Ahora de repente me dice semáforo rojo, tenías multa. Bueno, y ahora está la reglamentación, está la ley, pero una ley, como veíamos al principio, establecida por Dios, y como es establecida por Dios es inquebrantable, no la puedo cambiar, no la puedo, vamos a hablar en términos más cotidianos, no puedo dibujarlo. No puedo hacer como que. No. No puedo decir, y bueno, pero si no había nadie, pasé en rojo igual. No pasa nada, me fijé bien de que no viniera nadie. No, acá estamos hablando de la ley establecida por Dios, que es inquebrantable, inamovible, no se puede cambiar de ninguna manera. ¿Qué hizo la ley santa? Eliminó la posibilidad de que el hombre pudiera justificarse delante de Dios. El pecado entonces cobró fuerza como una infracción ante la justicia de Dios. Esto es importante. Esto es importante. ¿Qué pasó? El pecado cobró fuerza como una infracción ante la justicia de Dios.
Porque Dios es amor, pero Dios es justo. Amén. Y Dios es santo. Entonces, Dios aborrece el pecado. Y su ira se enciende a causa del pecado. Y entonces su justicia tiene que ser saciada. Y porque es justo además. Pero lo que hizo la ley fue darle un valor legal al pecado. Por eso dije que fue lo que provocó en la humanidad la ley. Ahora bien, como nos preguntábamos al principio del árbol, ¿por qué estaba el árbol allí? Decían, bueno, ¿y para qué Dios mandó la ley? Bueno, lo que pasa es que a causa del pecado, Dios tuvo que enviar la ley para que fuese conocido el pecado y que existiera una posibilidad. Que una vez que haya sido dada esta ley santa, el pecado sea juzgado una vez y para siempre. Porque si no hay marco legal, no puede haber juicio. ¿Puede repetir eso, por favor? ¿Sí? ¿Cómo no? La ley aparece y le da un marco legal al pecado, ¿verdad? Dice, esto, aquello y lo otro es pecado. Pero para que el pecado sea juzgado y que sea quitado del medio, para que nosotros podamos ser salvos o acercarnos a la presencia de Dios, se necesita que el pecado sea juzgado. Por eso tiene un marco legal. Si no tuviera marco legal, no podría ser juzgado. Ahora, lo que hizo la ley santa o las sagradas escrituras, dan la posibilidad de que el pecado sea juzgado, ¿cómo? Una vez y para siempre. Y esto luego vamos a hacer referencia no solo a Romanos, sino también al libro de Hebreos. Porque ¿qué nos dicen estos libros? Que Cristo, ¿qué hizo? Murió una sola vez y para siempre. ¿Y qué fue lo que destruyó? El pecado y la muerte. Porque ¿qué hizo el Señor? Cumplió con la ley completa. Y Él como sustituto nuestro, Él tomó nuestro lugar y por eso ya no tiene efecto el pecado en nosotros y por lo tanto tampoco la muerte. Porque si el Señor no viene antes, algunos de nosotros, este cuerpo va a morir, no solo que tenemos vida eterna espiritual, sino que nuestro cuerpo resucitará en un nuevo cuerpo. Por eso dice las Escrituras. Amén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Amén. Por eso, hermanos, era necesario que se estableciera la ley en primer lugar para que luego pueda ser cumplida y ser juzgada, y esto ocurrió en Cristo. Amén. Bueno, el libro de Romanos no es un libro sencillo. Es un libro de mucha profundidad y donde vamos a encontrar muchas doctrinas y sobre todo vamos a estar constantemente hablando de la doctrina de la salvación. Inevitablemente. Pero vamos a hablar de lo que hizo Jesús y vamos a hablar en parte del plan eterno de Dios. Este libro es maravilloso y no es para estudiarlo una sola vez. Cada vez que tenga la oportunidad de estudiar el libro de Romanos, usted hágalo y vuélvalo a leer. Porque no se estudia solo, sino que hay que leer parte de toda la Biblia para poder ir analizando lo que dice el libro de Romanos. Entonces, hermanos,
Vamos a leer un pasaje más. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. ¿De quién está hablando? De Jesús. El que no conoció pecado, lo hizo pecado. ¿Para qué? ¿Qué dice el pasaje, Griselda? ¿Para qué? Al que no conoció pecado, por nosotros los hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. O sea que justicia de Dios, la justicia de Dios se cumplió. Digamos que Dios satisfizo su justicia, pero ¿sobre quién volcó esa justicia? Sobre Cristo. Por eso Él, dice la Biblia, que cargó nuestros pecados. Bueno, hay un mensaje que hace mucho tiempo prediqué, pero tal vez algún día lo vuelva a mencionar, era justamente de este tiempo cuando Jesús estuvo en Getsemaní, que luego terminó en la cruz. Digamos, ese tiempo especial donde Jesús tuvo un momento cuando dice, pasa de mí esta copa. Bueno, hay también varias interpretaciones de eso. Pero, ¿qué era lo tremendo que venía en la cruz? ¿O qué era lo tremendo que venía para Jesús adelante? ¿Eran los látigos? ¿La corona de espina? No. El rechazo de Dios. En ese momento, cuando Jesús cargó con nuestros pecados, hay algo que nosotros no lo entendemos aún, y creo que algún día cuando estemos con el Señor lo vamos a entender, pero se traduce en esto cuando Jesús dice, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? En una unidad perfecta, la Trinidad en toda la eternidad, y en un instante, en un momento, el Padre dando la espalda al Hijo. No lo entendemos totalmente. Pero ese fue el momento más tremendo en la cruz. Jesús, a causa de nuestros pecados, clamando, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Porque cargaba con nuestros pecados. Por eso dice este pasaje, lo hizo pecado, para que se cumpliese toda justicia de Dios. Y ahora nosotros estamos en Él. Y por eso nosotros podemos venir a Dios, no por nuestros actos ni por nuestras buenas obras, sino por el maravilloso sacrificio que hizo Jesús. Así que jactarse de nuestras cosas buenas, hermanos, es un insulto a lo que hizo Jesús en la cruz. O el creernos que nos merecemos algo. De ninguna manera. Es todo por gracia. Lo recibimos por Él. Amén. Bueno, y no sigo acá porque si no, salgo predicando otra cosa. Maravillosa también, pero no es el tema. Pero tiene que ver con esto, queridos hermanos. La obra maravillosa de Jesús en la cruz, donde se cumplió toda justicia, toda legalidad. Por eso cuando muere Jesús, o está ahí en el momento de morir en la cruz, ¿qué palabras dijo? Consumado es. Y esta palabra consumado es para nosotros, por ahí tiene una significancia evangélica, pero en aquel tiempo, sobre todo en el Imperio Romano, era un dicho popular que se utilizaba en las cortes y en los juicios. Todos los que escucharon entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Él estaba diciendo, caso cerrado. Vencí el pecado y vencí la muerte. Y cuando estaba diciendo consumado es, se cerró el caso, estaba pensando en vos y en mí.
diciendo el acta de pecados que estaba en contra de Florencia, de Roberto, de Martín, de Jimena, de Leo, etc., está cerrado, porque Jesús pagó el precio en la cruz. Amén. Yo no pagué nada. Usted tampoco pagó nada. Jesús pagó el precio y cerró nuestro caso. Por eso somos libres en Él. Libres para Él. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y ahora entramos entonces a la cuarta ley, que es la ley del espíritu de vida. Y habíamos leído anteriormente, ahí en el capítulo 2 de Romanos, cuando hicimos mención de la ley del pecado y de la muerte. Ahora vamos a hacer mención de ¿qué? De la ley del espíritu de vida. Romanos 8:2. Y también algún hermano que vaya buscando el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Pero en principio Romanos, capítulo 8, versículo 2. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Leo. Amén. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Muy bien. Hay una ley que era imposible para nosotros librarnos, nos condenó. Las Escrituras le dieron son más como el alma del el alma que pecare, esa morirá. Está hablando que esta era la sentencia. El alma que pecare, esta morirá. Y de hecho es justo, porque toda transgresión contra Dios es pecado, y por lo tanto el hombre que peca merece la muerte. Ahora, sin embargo, aquí en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 2, nos habla de la ley del espíritu de vida que nos libra de esta ley del pecado y de muerte, también establecida por Dios. Pero, ¿no es que es inquebrantable la ley de Dios? ¿O lo que Dios establece? ¿Quién me puede responder de lo que estuvimos hablando? ¿Por qué no se quebranta la ley del pecado y de muerte? Puede ser que es a causa de que nos da la oportunidad de ser salvos, pero bueno, depende de nosotros. Entonces, en función de nuestras propias decisiones, podemos caer en cualquiera de esas leyes. Puede ser la última ley de espíritu de vida o como también la ley del pecado y de muerte. A ver, voy a formular distinta la pregunta, tal vez. La ley del pecado y de muerte establecida por Dios, ¿para quién es? Para todos los hombres, porque cuando todos pecaron, todos están destituidos de la presencia de Dios. Para todos. Ahora de repente aparece una nueva ley que nos libra de la anterior. Y no por algo que hicimos nosotros ni que podamos hacer nosotros. Pero
se tiene que cumplir la otra también, porque si no se cumple, entonces hay algo que queda de que Dios no ha determinado y no tiene el cumplimiento exacto, concreto. ¿Cómo es posible entonces conjugar esto? De que la ley del espíritu de vida me libra del anterior, pero el anterior se tiene que cumplir. Porque si no se cumple, no hubiese sido establecida por algo que Dios dijo, el alma que pecare morirá. Tiene que ver con la justicia de Dios, que Dios es justo. Bien, se tiene que cumplir. Porque Dios es justo, entonces se tiene que cumplir que el alma que pecare morirá. Pero ¿por qué de repente aparece la ley del espíritu de vida y nos libra de esto? ¿Y qué pasa con el cumplimiento de lo anterior? A ver, Ángel, creo que escribió algo por ahí. Muy bien, Ángel. A ver, ¿por qué no lo desarrolla oralmente? La demanda de la ley, mejor dicho, la ley dice de que cuando hay pecado tiene que haber muerte, alguien tiene que morir. No se puede pasar por alto. Y Cristo pagó el precio por nosotros, Cristo murió por nosotros, y de esa manera no quebrantó la ley, sino que la cumplió, poniendo su propia vida. Amén. Amén. La ley del pecado y de muerte se cumplió. Toda alma que pecare, esta morirá. Claro que sí, que se cumple. Pero ¿por qué nos salta a nosotros? Por Cristo. Porque Él cargó con nuestros pecados y Él murió. Por eso murió en la cruz. Porque, como dijo Ángel, alguien tenía que morir. Ahora, ¿quién murió? Él, es nuestro sustituto, nuestro representante. El Señor murió en nuestro lugar y cumplió con toda justicia que Dios demandaba. No se pierde, sino que tiene vida eterna. Bueno, ya entraremos en el tema de la salvación. Pero la ley de pecado y de muerte se cumple. Pero para aquellos que somos salvos y estamos en Cristo, Cristo murió por nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos le dicen gracias, Señor? Amén. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que me extendí un poquito en el horario, pero quiero terminar con esta parte, así que damos ya para arrancar con la próxima clase con Romanos 1:1. No es que les mentí hoy, hermanos, pero me pareció muy interesante poder desarrollar estos 4 puntos importantes de estas 4 leyes, un poquito más, como para poder entrar en tema del libro. Mi intención era poder hoy comenzar con el capítulo 1 de Romanos, pero creo que esto ameritaba la charla de hoy, acerca de estas 4 leyes. Vamos a buscar pasajes bíblicos, ¿sí? Voy a pedirles específicamente, a ver, nuestra hermana Silvia, Gálatas capítulo 6, versículo 15. A ver, nuestra hermana Cecilia, segunda de Corintios 5, 17. Vamos a ver a alguien más. Nuestro hermano Ángel, Efesios 4, 24. A ver, nuestra hermana Jimena, vamos a pedirle Primera de Corintios 12, 13. Bueno, esto es por ahora. Con esto estamos bien, me parece. Escuchamos el primero, a ver. Nuestra hermana Silvia, ¿era? Amén. Dice así Gálatas 6:15.
Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Amén. Ahí está. Cuando habla de circuncisión está hablando de la ley. Algo de lo que establecía la ley. Ahora, en Cristo, estando ya en Cristo, no tienen que ver estas cosas que obran para nosotros. No tenemos que cumplir reglamentos para ser salvos, sino que a causa de lo que Cristo hizo por nosotros, nosotros ahora amamos hacer la voluntad de Dios. Por eso se duele nuestro corazón cuando le fallamos a Dios. Porque, Silvia, ¿podés leerlo nuevamente al versículo? Hay algo importante que dice ahí. Bueno, todo es importante, pero algo muy significativo. Amén. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Amén. Una nueva creación. Dios hace todas las cosas nuevas, nos hace nuevos en Él. Porque ahora Dios nos ve a través de Cristo, y en Cristo se cumplió toda justicia. El otro versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Lo viejo pasó, todas son hechas nuevas. Esto está haciendo referencia todo a lo que sucede con esta ley del espíritu de vida, que es el espíritu de vida en Cristo. Amén. El próximo Ángel, ¿verdad? O Jimena, ¿quién era? Ángel. Bueno, Leo. Efesios 4, 24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. En la justicia, santidad, verdad. En la justicia. ¿Y de qué nuevo hombre está hablando? De Cristo. Jimena. Primera de Corintios 12, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Amén. Cuando nosotros analizamos ese pasaje, también está hablando del cuerpo de Cristo. En Él estamos ahora. Por eso somos aceptos delante de la presencia de Dios. Dibujando un pasaje más y con este terminamos hoy. Un pasaje que nos va a dar para que podamos también analizar más adelante. Está en Romanos capítulo 12. Uno y 2, 12, 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué? Porque si bien el Espíritu de vida en Cristo Jesús ahora nos ha hecho aceptos en Cristo, bueno, hay una santificación progresiva en nosotros. Y esta santificación progresiva tiene que ver con esto. Un culto racional. Tiene que ver con la renovación de nuestro entendimiento. ¿Conforme a qué? A la voluntad de Dios.
pero nosotros debemos comprobar día a día cuál es la buena voluntad de Dios. Hace tiempo el pastor Simón en un retiro predicaba acerca de la gracia de Dios y la responsabilidad del hombre. Y vamos a encontrar un poco de esto en el libro de Romanos, ¿no? El Señor ya ha hecho algo. Y este pasaje que a mí me gusta y a veces mal interpretado, que dice, bueno, queremos ver qué hacemos con esta salvación tan grande que hemos tenido, ¿no? Ahora ya la tenemos a la salvación. ¿Cómo vivimos como salvos? Como verdaderos hijos de Dios, ¿no? Que dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, cada día. Bueno, esto para equilibrar esta última ley, que es la ley del espíritu de vida absoluta, donde obtuvimos vida luego de haber estado muertos en delitos y en pecado. Pero ahora, estando en Cristo Jesús, nosotros cada día buscamos hacer la buena voluntad del Señor. Amén. Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y con esto he cumplido que iba a leer hoy Romanos 1:1. Amén, hermanos. Era de suma importancia que podamos introducirnos al libro en general con estas 4 leyes para que podamos leer ahora desde esta mirada qué es lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos transmitió en esta carta. Amén. Bueno, un placer, hermanos, compartir este estudio con ustedes. Espero que para ustedes también sea de provecho. Y seguro que surgen muchas preguntas. Yo también, cada estudio que hago cuando voy como estudiante también, bueno, a veces salgo con más preguntas todavía de las que llegué. Pero bienvenidas sean, porque eso nos lleva luego a seguir estudiando la palabra, a seguir interiorizándonos. Amén. Y vamos a ver sobre todo este libro, hermanos, no solo que vamos a estar aprendiendo, sino que nos va a estar confrontando. Un predicador muy conocido, el cual realmente escucho muchas de sus mensajes, dijo, si el mensaje no te ofende, duda del mensaje. O sea, ofender en el sentido de golpear con nuestra realidad frente a la realidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces el mensaje tiene que golpear nuestro ser interior para que haya una transformación todos los días, cada vez más a imagen del Señor Jesús. Amén, hermanos. Bueno, vamos a pedirle a uno de nuestros hermanos que nos despida con una oración en esta noche. Le vamos a pedir a nuestro hermano David Gómez si nos puede despedir con una oración. Amén, David. Amén. Padre amado Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por este momento, Señor, que podemos compartir, Señor, tu palabra, Señor, por este estudio, Señor, que tú nos das, Señor, que es de bendición para nuestras vidas, Señor, que cada día podamos aprender más de ti, Señor, más de tu palabra, Padre Santo. Te agradezco por la vida de cada uno de mis hermanos que está aquí presente, Padre amado, y aún por lo que se puedan conectar, Señor, en esta noche, Jesús. Te damos muchas gracias, Jesús. También te damos gracias por tu siervo, Señor, que tú has puesto, Señor, para que nos enseñe tu palabra, Jesús, que es de mucha bendición, Señor. Te agradecemos por todo, Señor, y bendice la vida de cada hermano en esta noche, Jesucristo. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga ricamente. Dios mediante, nos vemos el próximo miércoles a las 20:30 horas para continuar con este hermoso estudio. Y bueno, y aquellos que son de la congregación, el sábado a las 20 horas nos reunimos por este mismo medio para estar también escuchando palabra del Señor y escuchando alabanzas. Así que los esperamos también. Que Dios les bendiga mucho, hermanos. Que tengan una linda semana.
Bendición, iglesia. Buenas noches, bendiciones. Bendiciones. No, bendición a todos.